Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de este seminario internacional Ciencias Forenses, Criminalística y la Inteligencia Artificial. Esta es la sesión virtual número 3 que tiene como título La revolución de la neurocriminalística, inteligencia artificial y el estudio del comportamiento delictivo. Esta ponencia estará a cargo de la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo. Ella es una miembro y es una integrante del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Ella es doctorando en Ciencias Forenses del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor y es un privilegio contar con la participación de la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo, quien nos está acompañando desde el hermano país de México. Puede dar inicio a su ponencia, doctora Heidi. Sí, muy buenas noches, doctor. Pues bueno, estamos aquí. Em, pues bueno, mi nombre es Heidi, como lo mencionó el doctor. Soy perito en materia de criminalística y soy abogada penalista en México. Actualmente tengo el privilegio de desempeñarme en el gobierno de la Ciudad de México, donde mi trabajo me permite explorar, aplicar avances más recientes en la intersección como en la ciencia, tecnología y en el derecho penal. El tema que abordaré hoy, pues es tan fascinante como crucial: el papel de la neurocriminalística y la inteligencia artificial en nuestra comprensión y prevención del comportamiento delictivo. Estoy convencida de que estos avances tienen el poder de transformar profundamente la justicia penal, pero también presentan retos éticos que debemos enfrentar juntos. Les invito a acompañarme en esta reflexión sobre el futuro de la seguridad, la ética y el entendimiento humano. Vamos a imaginar un futuro en el que podemos anticiparnos al crimen antes de que suceda. Un futuro en el que la ciencia, la tecnología y la mente humana trabajan juntas para comprender y prevenir conductas delictivas. Este no solo es un argumento de una película de ciencia ficción, es una realidad hoy emergente gracias a la fascinante fusión de la neurocriminalística y la inteligencia artificial. Hoy estamos en la intersección de la neurociencia y la tecnología, explorando las funciones cerebrales, los impulsos humanos y las decisiones que están intrínsecamente ligados a las conductas delictivas. Esto es, con el poder de la inteligencia artificial, podemos detectar patrones ocultos en enormes volúmenes de datos, predecir incidentes, permitiéndonos una intervención más oportuna y más eficiente. Podemos analizar perfiles neurológicos y psicológicos, en donde nos ofrece nuevas vías para la rehabilitación y reducción de reincidencias. Y nos ayuda a transformar completamente la forma en que aplicamos la justicia, haciendo a que sean más precisas, más rápidas y más humanas. Bueno, lo que antes parecía imposible, hoy está al alcance gracias a la sinergia entre la ciencia y la tecnología, pero vamos a hacernos unas preguntas. ¿Cómo manejamos estos avances de manera ética y responsable? Este es el reto y la oportunidad que tenemos ante nosotros. Sin embargo, este campo también plantea cuestiones éticas y legales. ¿Hasta qué punto es ético usar datos biométricos o neurológicos para predecir conductas? ¿Cómo evitamos que este enfoque refuerce sesgos y vulnere derechos humanos? Bueno, para poder entender este tipo de preguntas, vamos a introducirnos al, al hoy, a nuestro tema de hoy: la revolución de la neurocriminalística, inteligencia artificial y el estudio del comportamiento delictivo. Bueno, vamos a empezar
con la definición de la neurocriminalística y vamos a explicar qué es y cómo se relaciona con el estudio del comportamiento delictivo. La criminalística, al ser una ciencia multidisciplinaria, integra conocimientos y herramientas de diversas áreas para estudiar, investigar y esclarecer los delitos, aportando pruebas objetivas y técnicas. ¿Qué quiero decir con objetivo? Pues todo aquello que es palpable y que puede ser demostrable a nuestros 5 sentidos. Sin embargo, la criminología, que se enfoca en comprender las causas y el origen y los factores sociales, psicológicos y biológicos del comportamiento delictivo, es una de las disciplinas que complementan la criminalística dentro de este campo. Bueno, pues en este contexto, la criminología no sustituye a la criminalística, pero enriquece el análisis desde una perspectiva más amplia. Mientras la criminalística se enfoca en la reconstrucción de hechos basado en esos indicios que encontramos en la escena del crimen, recuerden que el indicio es toda arma, huella o vestigio que se encuentra en el lugar del crimen. La criminología aporta el entendimiento del por qué se realizó este hecho. La criminología nos ayuda a entender, nos ayuda a aportar un entendimiento más profundo en los factores humanos y sociales que pueden haber influido en el delito. Así ambas trabajan de la mano para ofrecer pues un panorama más completo que ayude a resolver y a prevenir futuros crímenes. Bueno, vamos como por ejemplo, en un caso de homicidio. La criminalística puede determinar cómo ocurrió el delito mediante las pruebas balísticas, como genética, como medicina legal, mientras que la criminología también puede analizar el perfil del agresor y las motivaciones del crimen. Es ahí donde podemos contestar las preguntas de la criminalística. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué se cometió este hecho? En la neurocriminalística, la relación entre ambas áreas puede ser todavía más estrecha, pues ahora las herramientas tecnológicas y el análisis cerebral pueden ofrecer datos que desde el punto de vista de la criminalística ayudan a identificar patrones específicos de conducta y desde la criminología a interpretar estos patrones dentro del contexto más amplio. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar qué es la inimputabilidad. Bueno, pues la inimputabilidad se refiere a la incapacidad de una persona para ser considerada responsable debido a la falta de capacidad para comprender la naturaleza ilícita de algún evento, de algún hecho ilícito, para actuar conforme a esta comprensión. Esto aquí en México, este concepto está regulado en el artículo 15, fracción séptima del Código Penal Federal, que establece que no habrá responsabilidad penal cuando el autor del delito carezca de capacidad para comprender la ilicitud de su conducta debido a un trastorno mental o un retraso en el desarrollo intelectual. Bueno, pues la integración de la neurocriminalística en los casos de la imputabilidad aporta herramientas científicas y tecnológicas para analizar el estado neurológico y psicológico de una persona en el momento de cometer un delito. ¿Esto qué incluye? Pues incluye neuroimágenes y estudios cerebrales en donde se utilizan resonancias magnéticas funcionales o electroencefalogramas para identificar anomalías cerebrales que pueden influir en el comportamiento. Pero, ¿cómo se detectan estas anomalías? Bueno, pues los especialistas analizan las imágenes obtenidas para buscar patrones anormales en la estructura de la función cerebral. Por ejemplo, hay lesiones estructurales como serían tumores, hemorragias o malformaciones. También tenemos alteraciones funcionales. Estos son cambios en el flujo sanguíneo o en la actividad eléctrica anormal. También podemos encontrar deterioro metabólico que da una reducción en el consumo de la glucosa o en áreas específicas del cerebro.
Estas anomalías cerebrales, ¿por qué influyen en el comportamiento? Bueno, pues, por ejemplo, la disfunción del córtex prefrontal, que es en esta parte de aquí, relaciona con problemas de autocontrol, de impulsividad y en la toma de decisiones. También, por ejemplo, podemos encontrar alteraciones en la amígdala, que está en el cerebro, que está asociada con agresividad, con miedos excesivos o falta de empatía. También podemos encontrar desequilibrios en neurotransmisores, en donde podemos encontrar cambios de dopamina o serotonina que pueden influir en los trastornos como en la depresión o en la esquizofrenia. Bueno, las anomalías cerebrales como los tumores o hemorragias o malformaciones pueden influir en el comportamiento delictivo al alterar áreas específicas del cerebro que son responsables de la toma de decisiones, en el control de impulsos y la regulación emocional. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa en los tumores cerebrales. Hubo un caso muy sonado en Estados Unidos, eh, es el caso de Charles Whitman. El 1 de agosto de 1966, Charles Whitman, un ex marín, estudiante en ingeniería en la Universidad de Texas de Austin, perpetró un tiroteo masivo desde la torre del reloj de la universidad. Y antes de este acto, Whitman ya había asesinado a su madre y a su esposa en su respectivo hogar, y él le había dejado notas en las que expresaba una confusión y un sufrimiento mental. Desde el mirador de la torre, armado con rifles y municiones, Whitman disparó indiscriminadamente durante más de 90 minutos, matando a 14 personas e hiriendo a más de 31 personas. Entre las víctimas se encontraba una mujer embarazada y un niño. Finalmente fue abatido por la policía poniendo fin a esta masacre. Pero tras su muerte se realizó una autopsia a petición de Whitman, quien había dejado escrito que se sentía que algo no estaba bien dentro de su cerebro, dentro de su mente, y los médicos descubrieron un tumor cerebral del tipo de glioblastoma que presionaba su amígdala en la región del cerebro, y esta está asociada con la regulación de emociones como el miedo y la agresión. Este hallazgo generó debates hasta el punto de que el tumor pudo haber influido en su comportamiento. Pues el impacto y el legado del caso de Whitman marcó un antes y un después en la forma en que se aborda la salud mental en relación con el crimen. También impulsó a mejoras en los protocolos de respuesta policial ante tiroteos masivos y abrió discusiones sobre la responsabilidad penal en el caso de este tipo de anomalías cerebrales. Bueno, también, aparte de estos tumores, también podemos encontrar hemorragias cerebrales, como se los había mencionado, y esto va dependiendo de la región afectada. Por ejemplo, una hemorragia puede cambiar cambios en la personalidad, puede crear una impulsividad o una pérdida de control emocional, por ejemplo, daños en el lóbulo frontal y pueden dificultar la inhibición de comportamientos antisociales. Recuerden que este tipo de hemorragias cerebrales se pueden dar hasta por una caída y pues se puede tener este tipo de hemorragias y pueden causar este tipo de conductas. Bueno, también podemos encontrar malformaciones cerebrales en donde las alteraciones en el desarrollo del córtex prefrontal, que es esta parte de aquí, o en el cuerpo calloso, pueden afectar la capacidad de planificación, de un juicio moral y un control de impulsos. Por ejemplo, estas áreas son esenciales para comportamientos sociales adecuados. Eh, Quiero comentarles que, que una infancia marcada por una violencia o por traumas pueden influir significativamente en el desarrollo cerebral, particularmente en regiones como el córtex prefrontal. Se ha encontrado que se tiene como ciertas anomalías, que incluso el cerebro no se desarrolla adecuadamente cuando estos niños han sufrido este tipo de violencia. Bueno, el córtex prefrontal, que es esta parte de aquí, como les comenté, es fundamental para la toma de decisiones en el control y en el pensamiento racional. El cerebro se va modificando constantemente desde que estamos en el vientre de nuestra madre.
Bueno, pues los niños expuestos en entornos violentos, como ya les había comentado, también con el estrés crónico y la liberación constante de hormonas como el cortisol, pueden afectar negativamente en su desarrollo. Puede llevar a que tengan una impulsividad y una dificultad para controlar emociones, puede crear problemas para evaluar consecuencias de sus acciones y puede tener una baja capacidad de empatía. El cuerpo calloso, por ejemplo, es una estructura que está conectada a los dos hemisferios, en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y en niños que han experimentado, como ya les comenté, esta violencia, pues obviamente se va reduciendo. Pueden tener dificultades para integrar emociones y razonamientos, pueden tener una menor capacidad de manejar conflictos internos o externos y pueden tener alteraciones en la regulación. ¿Qué va a pasar si hay una niñez determinada por esta manera? Bueno, pues la violencia o el trauma que influya en el desarrollo cerebral de una puede hacer a que se desarrolle un asesino serial, por ejemplo. El córtex prefrontal, que es responsable del juicio moral y del control de impulsos, puede haberse afectado por este estrés crónico, como les comenté, reduciendo la capacidad de evaluar las consecuencias o de inhibir comportamientos agresivos. Por otro lado, un desarrollo anómalo del cuerpo calloso puede dificultar la integración emocional, lo que podría contribuir a una desconexión emocional o falta de empatía, que esto lo podemos encontrar en personas que son sociópatas o psicópatas, narcisistas, ¿no? Bueno, aunque también no todos los asesinos seriales tienen antecedentes de trauma infantil, ¿eh? También, o sea, no. Pero sin embargo, también muchos estudios han encontrado patrones comunes de abuso físico, emocional o negligencia en sus historias. Sin embargo, esto no va a justificar sus actos, pero se puede ayudar a entender cómo factores biológicos y ambientales pueden interactuar para moldear comportamientos externos. Les voy a platicar sobre un caso de esta mujer que se llama Aileen Wuornos, que fue una asesina serial. Bueno, esta mujer tuvo una infancia marcada por abuso, por abandono y un trauma severo. Esto pudo haber influido en el desarrollo emocional y en su comportamiento delictivo. Como ya les comenté, pues obviamente se va modificando lo que es el cerebro. Y este caso ha sido ampliamente estudiado en criminología y en psicología, y para entender cómo los factores ambientales y neurológicos pueden interactuar en las formas de las conductas violentas. Como les comenté, pues estas anomalías no justifican el delito, pero pueden ser factores que contribuyen a conductas antisociales o delictivas. O sea, nada más falta algo que detone esta manera de conducirse y es cuando se convierten pues en delincuentes, ¿no? Bueno, pero ¿cómo se realizan las evaluaciones periciales? Los expertos en las neurociencias pueden realizar análisis detallados para determinar si un trastorno mental afectó la capacidad de la persona para comprender sus actos. Como les comenté, pues la criminalística es una área multidisciplinaria y cuando tenemos estos elementos objetivos, estos elementos palpables que se puedan ver, tocar y se pueden encontrar dentro de nuestros sentidos y puedan ser comprobables científicamente, pues nos va a dar la pauta para poder determinar cómo, cuándo, dónde y por qué se cometió este tipo de hechos delictivos. Bueno, pues los peritos en la crimineurociencia, por ejemplo, podemos encontrar neuropsicólogos y neurólogos, donde evalúan la función cerebral mediante pruebas como resonancias magnéticas, electroencefalogramas, test neuropsicológicos y analizan anomalías en las áreas como el córtex prefrontal o los cuerpos callosos que podrían influir en la conducta, ¿no? También podemos encontrar psiquiatras que diagnostican trastornos mentales y evalúan cómo estos afectan el juicio
el control de impulsos y la comprensión de actos. Ellos utilizan entrevistas clínicas y colaboran en la interpretación de estudios cerebrales. Ellos mismos pueden decir si las personas tienen la capacidad de entender y comprender el hecho que se cometió. Bueno, también encontramos los psicólogos forenses, en donde analizan cómo los procesos cognitivos y emocionales están ligados al funcionamiento cerebral, influyen en la conducta delictiva. Ellos evalúan perfiles psicológicos para complementar este tipo de pericias, ¿no? También tenemos el rol del criminólogo. Aunque no se realizan pruebas neurológicas, el criminólogo también interpreta los resultados de los peritos en el contexto del entorno social, cultural y geográfico del individuo, aportando una perspectiva integral. Su enfoque completa el análisis científico, ofreciendo información sobre el perfil delictivo y los factores psicológicos relacionados con el caso. Bueno, pues como pueden ver, este equipo multidisciplinario colabora para presentar conclusiones científicas integrales y objetivas en procesos judiciales, cada uno con su especialidad y bien definida. Por ejemplo, también nos ayuda a tener la reconstrucción de estos eventos. Esto se hace a través de datos neurológicos que se pueden analizar como el estado mental del individuo en que pudo influir en su comportamiento durante el delito. Incluso pueden tener atenuantes o también pueden tener cuestiones que hacen que disminuya la pena en la persona que cometió el hecho ilícito, ¿no? Bueno, la reconstrucción de eventos basada en datos neurológicos combina técnicas de análisis neurocientíficos y criminológicos para comprender cómo el estado mental de una persona pudo influir en el comportamiento durante un delito. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de una descripción o cómo se puede realizar este tipo este, de reconstrucción. Bueno, vamos a recopilar la información inicial en donde se investigan los antecedentes médicos, psicológicos y sociales del individuo para identificar posibles factores que influyan en su estado mental. Se analizan pruebas físicas y testimonios relacionados con el delito para textualizar los eventos. Por ejemplo, una persona que, que haya cometido algún hecho delictivo, los llevan, por ejemplo, a realizarles un certificado médico. En el certificado médico observan si la persona está consciente, que si está orientado en tiempo, forma y lugar, si es congruente con lo que dice, y como les comenté, si está consciente, porque si hay un factor en el cual se puede observar que esta persona está debrayando, es cuando se pide, en este caso, a los especialistas para que evalúen si efectivamente tiene un trastorno psicológico o un trastorno neurológico. Y como les comenté, pues esto es con los especialistas. Después se hace una evaluación neurológica, que es a través de neuroimágenes, en donde se utilizan para examinar posibles anomalías cerebrales como lesiones, como les comentaba, o disfunciones en el córtex prefrontal, en esta parte de aquí, o la amígdala, que afecten el control de impulsos o la regulación emocional. También se hacen pruebas neuropsicológicas, en donde estas evaluaciones determinan el nivel de cognición, memoria y razonamiento del individuo. También se hace un análisis del comportamiento en donde se examinan las respuestas conductuales en relación con el delito, evaluando cómo factores como el estrés, la impulsividad o el déficit de juicio pudieron influir en este tipo de decisiones. También se hace una integración de estos datos, de estos resultados neurológicos y psicológicos, en donde se cruzan con los hechos del caso como la secuencia de eventos para determinar si el estado mental del individuo pudo haber limitado su capacidad de actuar conscientemente o premeditar sus acciones. Y de esto se hace un informe pericial en donde el equipo interdisciplinario, donde están los neuropsicológicos, los neuropsicólogos, los psiquiatras y los criminólogos, elaboran un informe detallado que se presenta como una prueba en el proceso judicial y que es llevado como prueba explicando cómo el estado cerebral del individuo pudo haber influido en esta conducta.
Bueno, como podemos ver, este enfoque científico permite comprender las raíces del comportamiento delictivo y aparte aporta una base sólida para decisiones judiciales más justas y más basadas en la evidencia. Bueno, les voy a contar de un caso que se tuvo en la Defensoría Pública. Este caso ya tiene algunos años. Este, este chico, bueno, era un muchacho de 19 años de edad que les comento que la mamá de esta persona era una hermosa que también era maestra que daba lenguas extranjeras porque sabía hablar diferentes idiomas. Ellos vivían bien económicamente, sin embargo, el niño presentaba ciertas conductas, o sea, que eran anormales. Por ejemplo, recogía basura de la calle, siendo comida, y se la llevaba a su casa sin tener ninguna necesidad de recoger basura de la calle y la metía a su refrigerador para comérsela después. Este niño también pensaban que tenía hiperactividad y pues lo metieron a clases de karate en donde el muchacho se convierte en cinta negra. Y un día su mamá lo regaña y él lo que hace le da un golpe en la cabeza y la mamá fallece. El chico este se da cuenta y se la lleva a la parte de la azotea y ahí hace un altar a su mamá. ¿Qué podemos ver en este caso? Bueno, les comento todo el caso más bien. Eh, el abuelo, que siempre tenía comunicación con la mamá de este muchacho de 19 años, se empieza a percatar que pues su hija ya no le llama, ya no lo busca, y esto le causa como una interrogante que dónde estaba su hija, y la fue a buscar a su casa, y pues se da cuenta de un mal olor, y entonces es cuando sube y se da cuenta que pues hay un altar para la mamá de este muchacho de 19 años de edad. Bueno, pues este caso, ¿cómo se puede explicar desde una perspectiva de crimineurociencia, integrando los factores neurológicos y psicológicos que influyeron en el comportamiento del chico? Bueno, aquí vamos a abordarlo. Vamos a ver el estado neurológico del menor. El hecho de que el chico fuera declarado inimputable indica que presentaba una alteración significativa en su cerebro, posiblemente en el área como el córtex y el prefrontal, que regula el control de impulsos y el juicio moral. También podría haber disfunciones en la amígdala que influyen en la agresión y en las emociones. ¿Y esto cómo lo pueden ver? Pues obviamente con este tipo de imágenes por medio este, de una tomografía para observar cómo está la parte prefrontal y si la amígdala presenta algún daño, ¿no? Bueno, los comportamientos previos. Su hábito de recoger comida en las calles, a pesar de no ser necesario, podría interpretarse como un indicio de conductas compulsivas o una desconexión de la realidad, en donde posiblemente estaba relacionado con un trastorno mental o neurológico. O sea, son focos rojos en el cual pues se tuvieron que haber dado cuenta su familia y no tuvo la suficiente, no tuvieron la suficiente capacidad que había ahí algo anormal. Y bueno, el acto delictivo, el asesinato de su madre y la creación de un altar podrían reflejar una desconexión total con las normas sociales y una percepción distorsionada en la realidad que muestran características comunes en casos de psicosis o trastornos graves del desarrollo cerebral. Bueno, aquí pues obviamente la inimputabilidad desde el punto de vista legal, en que su condición cerebral lo hacía incapaz de comprender la ilicitud de su acto o actuar conforme a esta comprensión, lo que excluye la responsabilidad penal según el artículo 15, fracción séptima del Código Penal Federal en México. La reconstrucción del evento, pues la crimineurociencia permite analizar cómo su estado mental influyó en cada etapa del caso y, por ejemplo, estudios neurológicos, como les comenté, podrían haber identificado anomalías en el cerebro que explicaran su comportamiento impulsivo y desconectado de la realidad, ¿no?
Este enfoque no solo explica que el caso de una perspectiva científica, sino que también subraya la importancia de evaluar neurológica y psicológicamente en el sistema judicial. Bueno, vamos a ver el rol de la inteligencia artificial al introducirlo, cómo se integra en este campo, destacando su capacidad para analizar grandes cantidades de datos y patrones conductuales. Pues los avances en la inteligencia artificial, mencionar tecnologías actuales que facilitan este análisis como redes neuronales, artificiales y aprendizaje automático. Esto ha revolucionado el análisis en las crimineurociencia y en otras áreas relacionadas. Aquí, por ejemplo, tenemos unas que les voy a nombrar. mm, Como las redes neuronales artificiales. Estas simulan el funcionamiento del cerebro humano y son utilizadas para analizar patrones complejos en datos como actividad cerebral obtenida mediante resonancias magnéticas funcionales y ayudan a identificar correlaciones entre anomalías cerebrales y comportamientos delictivos, como les comentaba. También tenemos el aprendizaje automático, es el machine learning, en donde los algoritmos de aprendizaje automático procesan grandes volúmenes de datos para poder predecir comportamientos o identificar factores de riesgo. Por ejemplo, pueden analizar historiales médicos y sociales para detectar tendencias hacia las conductas antisociales. Como les comenté el caso del chico, si sus padres o su abuelo se hubiera percatado de esta situación en que no era normal, en que el niño se conduciera de esa manera, le hubieran hecho este tipo de estudios que ayudarían a, a observar que tenía las anomalías y se podía predecir, pues, este tipo de comportamientos o podría identificar estos factores de riesgo, ¿no? Y a lo mejor la madre todavía viviría. También la inteligencia artificial nos ayuda a tener el reconocimiento de patrones, donde nos da las herramientas basadas en que la inteligencia artificial puede analizar imágenes de las mismas neuroimágenes, como las tomografías, para detectar anomalías que podrían pasar desapercibidas para los especialistas humanos. También tenemos modelos predictivos en donde la inteligencia artificial se utiliza para crear modelos que predicen el riesgo de reincidencia o la probabilidad de que un individuo pueda cometer un delito basándose en datos neurológicos y conductuales. También tenemos análisis de datos masivos, que es el Big Data, en la combinación de la inteligencia artificial, que permite integrar información de múltiples fuentes como neuroimágenes, antecedentes penales, factores sociales, como para obtener un análisis más completo y más preciso. Bueno, como lo podemos ver, estas tecnologías no solo mejoran la precisión del análisis, sino que también aceleran los procesos de investigación y aportan herramientas más objetivas para la toma de decisiones en el ámbito judicial. Vamos a ver ejemplos como el uso de escáneres. Esto nos ayuda a identificar tendencias hacia comportamientos impulsivos o antisociales. Por ejemplo, es un tema fascinante y controvertido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos estudios de resonancia magnética. ¿Qué es esto de estudios de resonancia magnética? Bueno, pues es una tecnología que ha sido utilizada para estudiar la actividad cerebral en personas con trastorno de personalidad antisocial. Por ejemplo, investigaciones han demostrado que individuos con este trastorno pueden tener una actividad reducida en la amígdala, en la región del cerebro, asociada con el procesamiento de emociones como el miedo y la empatía, como el caso que les comenté, que tiroteó y mató a más de 35 personas. Bueno, también nos ayuda a la predicción de comportamientos impulsivos, que algunos estudios han explorado como los escáneres cerebrales pueden predecir comportamientos impulsivos, eh, en donde se ve una actividad reducida en esta área que podría estar relacionada con una mayor propensión de comportamientos impulsivos.
También tenemos en el uso en el sistema judicial, en algunos casos, los escáneres cerebrales, perdón, han sido presentados como una evidencia en juicios para argumentar que un acusado tiene una predisposición biológica hacia ciertos comportamientos, como el chico que les comenté, el chico de 19 años, obviamente que le tuvieron que hacer un historial de los antecedentes que este chico presentaba y como les comenté, cómo pues, se puede asociar este tipo de circunstancias, pues viendo el entorno familiar, el comportamiento familiar también y el comportamiento en la escuela y en el comportamiento en todo su ámbito social del chico es como se puede llegar a este tipo de situaciones. Mm, bueno, ¿cómo se pueden sacar perfiles criminales personalizados? Bueno, este es el análisis profundo de patrones conductuales y neurológicos que permite desarrollar perfiles criminales más precisos, en donde se muestran patrones conductuales utilizando algoritmos de aprendizaje automático y se pueden identificar características comunes en los comportamientos previos al delito, como la impulsividad extrema o la falta de empatía. También tenemos estudios neurológicos, donde se hacen escaneos cerebrales como la resonancia magnética que ya les comenté, que ayudan a comprender la actividad cerebral que difiere entre individuos con tendencias antisociales y personas neurotípicas. También tenemos sistemas integrados como es la combinación de datos conductuales y neurológicos que permite personalizar estrategias de intervención. Sin embargo, esto se debe de manejar con cautela para evitar una estigmatización. También tenemos una rehabilitación basada en la neurociencia. Fíjense qué interesante, ¿no? La neurociencia abre puertas para tratamientos personalizados enfocados en reducir la reincidencia. Bueno, esto se hace a través de terapias neurológicas, en intervenciones como la estimulación cerebral profunda, que pueden mejorar el control en individuos con problemas de impulsividad. También tenemos un entrenamiento cognitivo en donde se hacen programas personalizados de rehabilitación, en donde enseñan habilidades para gestionar emociones y comportamientos, recordando que también el cerebro, pues es como lo que les comentaba, o sea, el cerebro se va modificando también conforme a las vivencias, conforme a nuevos conocimientos. Es por eso que sí se puede tener este tipo de rehabilitación basada en neurociencia. También se tiene un monitoreo continuo en donde la tecnología portátil como dispositivos de medición neuronal permiten evaluar el progreso y ajustar tratamientos en tiempo real. Bueno, como pueden ver, todo esto ofrece una oportunidad única en la integración social efectiva. Pero los dilemas éticos y cuáles serían los desafíos. Bueno, pues vamos a tener problemas de privacidad. El uso de datos biométricos y conductuales plantea riesgos para los derechos humanos, incluyendo la recopilación de datos personales sin el consentimiento adecuado. También tenemos un posible uso indebido de la información sensible por parte de los gobiernos o por parte de las empresas. También tenemos riesgo de sesgos en los algoritmos, en donde estos son entrenados con datos sesgados que pueden perpetuar estereotipos o discriminar a comunidades vulnerables. Recordando que este tipo de datos obviamente los vamos integrando nosotros mismos que somos humanos y de repente se puede sobresaturar y puede sacar una información que no sería la adecuada. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de sesgos. Eh, por ejemplo, una inteligencia artificial que predice crímenes basada en datos históricos también podría sobrevigilar áreas ya estigmatizadas. Este tipo de circunstancias, pues obviamente que sería los problemas de privacidad, ¿no? Pues también tenemos cuestiones legales. Por ejemplo, la línea entre la predicción y la criminalización preventiva, pues también es delicada, pero ¿cómo vamos a evitar a que alguien sea penalizado por algo que podría hacer? O sea, si no se hace, ¿cómo se puede evitar para que alguien sea penalizado? O sea,
Esta es una cuestión profundamente ética y delicada. Se puede prevenir el crimen sin cruzar la línea hacia la criminalización de acciones futuras, en donde se requiere un equilibrio cuidadoso entre la seguridad pública y el respeto a los derechos individuales. Por ejemplo, algunas estrategias que podrían ayudar incluyen el diseño ético de sistemas predictivos, en donde se usan sistemas predictivos basados en inteligencia artificial o en el análisis de datos. Es fundamental asegurarse de que no estén sesgados y que se basen únicamente en la información objetiva. Y estos sistemas también deben ser transparentes y auditables, ¿no? Sin embargo, recordando que también pues pueden ser hackeados y también se pueden utilizar para mal. Por ejemplo, yo siempre les comento un ejemplo que podría ser que en el metro aquí en la Ciudad de México que no está permitido el comercio. Imagínense que de repente inteligencia artificial se percatara que unas personas están realizando como un trueque, o sea, un intercambio de cosas que no necesariamente viene siendo comercio, en que ellos simplemente están intercambiando ciertas cosas. Si la inteligencia artificial los observa, inmediatamente los va a acusar de un crimen que no cometieron. Este tipo de circunstancias, pues obviamente que son son líneas demasiado delgadas en donde se deben de tener pues mucho cuidado. Bueno, pues también vamos a tener debates legales sólidos. En las legislaciones deben establecer claramente las diferencias entre la vigilancia preventiva, en la intervención temprana y la criminalización basada en presunciones. Esto puede incluir definir qué tipos de evidencia justifican una intervención preventiva sin implicar sanciones. También vamos a tener un enfoque de rehabilitación que en lugar de castigar las intervenciones tempranas, deben centrarse en ayudar a estas personas. Por ejemplo, si alguien muestra un comportamiento preocupante, pueden ofrecer apoyo psicológico o social y podría prevenir un crimen sin penalizar injustamente a una persona. También la supervisión independiente. Es importante contar con organismos independientes que supervisaran el uso de políticas y tecnologías preventivas para garantizar que no se abuse también de ellas. Obviamente que también tenemos que tener el consentimiento y los derechos humanos, que siempre se tienen que respetar, y se debe de asegurar que cualquier intervención preventiva sea proporcional, justificada y revisable legalmente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la tecnología puede manejarse éticamente en estos casos? Pues yo creo que sí, pero pues se tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Vamos a ver cómo sería un futuro del campo. ¿Qué innovaciones esperadas tenemos? Bueno, pues tenemos avances en la neurotecnología como interfaces de cerebro-computadora que prometen enfoques más precisos para la rehabilitación. También tenemos sistemas de inteligencia artificial más éticos y transparentes que reducirán los riesgos de sesgos y la discriminación. También vamos a tener debates éticos pendientes, que es fundamental desarrollar marcos regulatorios claros que equilibren la seguridad pública con los derechos individuales. Bueno, y también necesitamos el diálogo para expertos en ética, tecnología y derecho, que tienen que trabajar conjuntamente. Como podemos ver, en resumen, la integración de la inteligencia artificial en la neurociencia en el ámbito criminal, pues obviamente tiene un potencial inmenso para prevenir crímenes y rehabilitar a los delincuentes. Sin embargo, este tipo de avances debe de gestionarse, como ya lo repetí, de manera ética, protegiendo la privacidad y evitando abusos del poder. Llamando a la acción, hay que reflexionar sobre cómo podemos usar estas herramientas de forma responsable para construir una sociedad más segura y más equitativa. Bueno, pues ¿cómo podríamos tener este uso ético de datos biométricos o neurológicos? Yo estuve pensando y tenemos que tener un consentimiento informado en donde pues todos debemos de tener como este tipo de conocimiento antes de que se implemente, que se debe de tener este principio ético, que es la clave de cualquier recopilación de datos biométricos o neurológicos, en donde se debe de contar con el consentimiento pleno de las personas, libre e informado de las personas. Sin embargo, en contextos como el sistema judicial, puede ser un poquito complejo, ya que podría haber presiones o situaciones en que el consentimiento no sea realmente voluntario, ¿no?
Tenemos esta estigmatización y etiquetado, en donde utilizar estos datos para predecir conductas puede generar también etiquetas en las personas que puedan afectar la vida de estas personas, incluso si no cometen el delito, y esto puede limitar oportunidades y exacerbar desigualdades sociales también. Si de por sí, sabiendo que tienen antecedentes penales, eh, pues ya tienen una estigmatización social, imagínense con este tipo de datos biométricos, ¿no? La autonomía y el libre albedrío, en donde la predicción basada en la biometría y la neurociencia plantea preguntas sobre la percepción de la responsabilidad individual. Por ejemplo, ¿es justo asumir que alguien tiene más probabilidad de cometer un delito por su predisposición neurológica? O sea, por el hecho de estar enfermos o que tengan una anomalía en el cerebro. ¿Se puede asumir que pueden cometer algún delito? O sea, también esto es como tener mucho cuidado, ¿no? Es por eso que se debe de tener esta prevención de sesgos y esta protección de los derechos humanos. Tenemos que tener un diseño responsable de estos algoritmos, desarrollando que se deben garantizar que los sistemas sean auditables y libres de sesgos para discriminar a ciertos grupos sociales. Debemos de utilizar estos datos representativos y transparentes, que es la clave para poder reducir errores y prejuicios. También debemos de tener una regulación clara, que es esencial establecer marcos legales que limiten el uso indebido de esta tecnología, protegiendo la privacidad y la dignidad humana. También debemos de evitar una criminalización preventiva. Aunque predecir comportamientos puede prevenir crímenes, usar este tipo de predicciones para sancionar o vigilar excesivamente a las personas también puede generar riesgos éticos y legales también graves. El principio de inocencia es hasta que se demuestre lo contrario, debe de prevalecer incluso ante la tecnología avanzada, ¿no? En algunos países, por ejemplo, se han implementado regulaciones efectivas para proteger los datos biométricos, equilibrando su uso con la privacidad y los derechos humanos. Por ejemplo, en la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos establece estrictas normas para el uso de datos biométricos, considerándolos como datos sensibles. Esto requiere el consentimiento, como les comenté, explícito del individuo para su recopilación y su uso, salvo en casos excepcionales como en seguridad pública. También en Brasil, la Ley General de Protección de Datos regula el tratamiento de datos personales, incluyendo los biométricos. En Canadá también las leyes de privacidad, como la Ley de Protección de Información Personal y Documentos Electrónicos, incluyen disposiciones específicas para proteger estos datos, asegurando su uso ético y seguro. En Uruguay, este país también ha implementado la cédula de identidad digital, que se utiliza para datos biométricos bajo estrictas regulaciones para garantizar la seguridad y la privacidad de los ciudadanos. En la India, el sistema Aadhaar, que recopila datos biométricos para la identificación de ciudadanos, está regulado por las leyes que buscan proteger la privacidad, aunque han enfrentado críticas y posibles vulnerabilidades. Bueno, como lo podemos ver, estos marcos legales son ejemplos de cómo los países están abordando los desafíos éticos y legales asociados con los datos biométricos. Por ejemplo, en mi país, en México, los datos biométricos están regulados principalmente bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Esta ley establece principios como el consentimiento informado y la protección de datos sensibles, incluyendo los biométricos. Sin embargo, pues ha habido controversias como el intento de implementar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que requeriría los datos biométricos, pero enfrentó críticas por riesgos a la privacidad y estos fueron suspendidos por la Suprema Corte de Justicia. En Perú, en la regulación de datos biométricos está en desarrollo, aunque todavía no existe una ley específica para estos datos de la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamentación. Además, el país está trabajando en estrategias para regular tecnologías avanzadas, incluyendo la biometría dentro de su marco ético y la privacidad. Pues bueno, como pudimos ver, es ahora un tiempo de nuevas tendencias de tecnología, de desarrollo humano, pero también con esto conlleva la responsabilidad ética, moral y como seres humanos, no olvidando que
que también tenemos que ser, tenemos que seguir cuidando nuestros derechos humanos y los derechos humanos de las personas que también pueden tener pues este tipo de deficiencias en el cerebro. Espero que les haya gustado esta ponencia, ya que es demasiado interesante. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias. Doctora, Doctor, aquí doctorita. pues creo que me extendí mucho, ¿verdad? No, 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 no se preocupe. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo, año 2025, de este seminario internacional, Ciencias Forenses, Criminalística y la Inteligencia Artificial. Sesión virtual número 3, que tiene como título La revolución de la neurocriminalística, inteligencia artificial y el estudio del comportamiento delictivo. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor y es un privilegio contar con esta maravillosa presentación. Muchas gracias, doctora Heidi. Gracias, doctor. Buenas tardes, noches.